queridos amigos, qué gusto que nos permiten entrar una vez más a sus hogares. El día de hoy vamos a continuar sobre el tema de la Virgen María en el arte. Ha sido un tema bastante interesante. La semana pasada nos quedábamos un poquito en el nacimiento y infancia de Jesús. Hoy me imagino, Guillermo, tú ya nos dirás si vamos a hablar sobre la vida pública, aunque en la vida pública básicamente María nada más aparece en las bodas de Caná, o si hay más pasajes y de ahí pasamos a la pasión y tú vas llevando la pauta. Sister Yanis, gracias por acompañarnos. Guillermo, como siempre, muchas gracias. Y sin más, les dejo con Guillermo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Jorge, mil gracias por la introducción. Sister Yanis, buenas tardes. Y pues sí, vamos a continuar y como dice Jorge, efectivamente, durante la vida, los pasajes de la vida pública de Cristo, pues Nuestra Señora aparece poco, muy poco, y prácticamente nos limitamos a las bodas de Caná, y es de hecho el único evento que encontramos en el arte representado como parte de la vida pública, es decir, los evangelios apócrifos se dedican mucho a la parte del nacimiento de Cristo y de todo lo previo, y de ahí saltan hasta la pasión prácticamente. Lo que ocurrió en medio, pues sabemos la presentación en el templo, lo de Egipto, la infancia de Jesús, alguna vez el niño perdido y hallado en el templo, que también se presenta en el arte, pero que yo no lo estoy presentando esta vez, y ahí hasta las bodas de Caná. Las bodas de Caná, que como sabemos son un momento importantísimo, donde María pues funge como madre impactante. Ya habíamos visto que en El niño perdido y hallado en el templo le toca a María regañar a su hijo: ¿por qué nos has hecho esto? Escuincle de porra, más o menos. Y ahora simple y llanamente le decía a la gente: oigan, pues no es que sea yo el poder atrás del trono, ni mucho menos, pero de alguna manera le hace a Jesús manita de puerco y le dice: pues ya manifiéstate, ya que toca. Nos habla de la enorme fe de María, María que reconoce que su hijo es el Mashiach y que su hijo efectivamente es hijo de Dios e hijo de ella. Y de las bodas de Caná hay muchísimas representaciones y muy interesantes. De hecho, en un plan muy superficial, la boda de Caná, lo mismo que la última cena, pues tuvieron que haber sido hechos con las costumbres propias del pueblo judío contemporáneo de Cristo. Ya hablaremos durante la última cena o en otro momento cómo es que fue esa última cena, que nos la imaginamos siempre muy distinta. Las bodas de Caná han servido también de pretexto para poder poner de alguna manera, son pinturas o imágenes costumbristas en el sentido de que van a representar una boda de su época. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este cuadro de Gerard David, donde pues sí tenemos a Cristo no en el centro, porque en el centro obviamente está la novia, lo tenemos de lado, pero está en la mesa principal. Y tenemos atrás una representación de la ciudad de Amberes, está como metiche el señor cura, un dominico, está de rodillas la familia del donante con los trajes de su época, pero ven que los trajes de la familia del donante son muy parecidos a todos los que están participando en la reunión, salvo Jesús y María, que están con sus trajes más tradicionales. La novia es una novia de la época. Los sirvientes son sirvientes de la época, lo cual lo ha hecho siempre pues muy, muy, muy interesante. Y podríamos decir que saliéndonos, por eso digo, entrando a las superficialidades, pues bueno, no es que comer sea superficial, es algo que tú y que yo hacemos y que además nos encanta hacer. Y supongo que cada quien tendrá su plato favorito. Yo siempre me he preguntado si a Jesús no le gustaría o si le gustaría la sopa de habas que le hacía su madre, por poner un ejemplo. Igual y no le gustaba. Pero, pues comer está buenísimo. Y es tan clara la importancia de la comida, y ya hemos dicho que los judíos tienen muchas comidas rituales, que nosotros hemos limitado a la Eucaristía, las comidas rituales.
aunque Navidad en tu casa es una comida ritual que tratamos de repetir con las mismas escenas, pues bueno, el comer es tan importante, que es el lugar donde normalmente educamos a los hijos, nos actualizamos de los temas, sea del país que vivimos, de la familia, platicamos con los amigos. Es tan importante que Cristo mismo dijo que sea en una comida que yo me quede. Entonces, en cierto sentido, podríamos decir que el milagro de Caná también es una figura o prefigura eucarística en el sentido de que Cristo va a lograr que el pan se multiplique como con los peces y que el vino, el agua que él convierte en vino, pues también nos hablará de la importancia del vino que tenía para la sociedad de su momento. Creo que sobre las bodas de Caná se podría hacer muchísimas reflexiones. En todo caso, les puedo contar que cuando estuve en Tierra Santa con mi esposa, coincidió que nuestro aniversario 10 de boda estábamos en Tierra Santa y por supuesto visitamos Caná. Entonces, en ese sentido también pensar que las bodas de Caná es una meditación que nos puede servir muy bien para decir, para que mi boda funcione, para que mi matrimonio funcione, pues hagámoslo de tres. Es decir, invitemos a Cristo a ser parte de nuestro matrimonio, porque ve que bien le fue a esta pareja, que hasta el mejor vino posible salió después de la boda. Y si no hay pregunta por parte de ustedes, comenzaría yo ya el ciclo de la pasión, tanto desde los evangelios apócrifos como desde los evangelios canónicos. Y aquí tenemos algo que no sale en los evangelios, pero que Guillermo, dime. te interrumpo, perdona una cosa muy sencilla. ¿Por qué no se habla, si se puede decir así, aunque sé que no aparece en la Biblia, de la despedida de Jesús de su madre? Es una buena pregunta para la cual no tengo una buena respuesta. Digo, sé que en la Biblia no aparece y me imagino que por eso no hay mucha representación artística sobre este tema, Así pero es. pues yo me imagino que pues habrá sido un momento muy emotivo, tanto en positivo como tristemente hablando negativo, digo, de los dos, porque Cristo pues sale a cumplir su misión ya de forma directa y en tiempo directo, pero a la vez pues viene ese desprendimiento directo de la Virgen. Te acabo de nombrar oficialmente el mejor evangelista apócrifo de la historia, porque de eso tratan los evangelios apócrifos. La pregunta que se acaba de hacer Jorge, ¿por qué no aparece? Es muy válida. Y efectivamente no aparece en los evangelios porque o no se dio, que Cristo simplemente haya ido a la pasión sin poner en previo aviso a María. Puede ser. O si sí se despidieron, como pretende este cuadro, pues fue en privado. O la escena misma no aportaba nada para la finalidad de los 4 evangelios. Recuerda que cada uno de los evangelios tiene como que un público destinatario y están tratando de demostrar un punto en particular, la realeza de Cristo, la divinidad de Cristo, etcétera, y posiblemente no era un pasaje que hubiera aportado algo. Entonces, cualquiera de esas respuestas te podría dar, aunque en el fondo la respuesta es no sé. Pero aún así, aquí tenemos este cuadro de Lorenzo Lotto, que se imagina, como Jorge, que Cristo sí se hubiera despedido de María. ¿Y cómo hubiera sido esa despedida? Pues bueno, como estamos en la primera mitad del Renacimiento, todavía tenemos un Renacimiento que busca retratar el espacio a través de las líneas, lo que se llama la perspectiva lineal, el espacio que imaginamos entre estas 3 columnatas es muy claro y las figuras además no aparecen voladas, están muy puestas en el piso. Es decir, aquí ya aprendieron bien y hay un interés también en lo propio de la época, retratar la época, porque
pues esto pudiera ser una especie de loggia o un espacio cubierto así nada más por columnas, como podemos tener aquí en la Ciudad de México, en el centro histórico, en algunos, por ejemplo, en el convento de Regina Coeli, hay un espacio muy parecido y con el jardín al fondo. Tenemos representaciones clásicas. Aquí tenemos a San Pedro, que lo reconocemos por las llaves, lo reconocemos por la cabeza blanca. Posiblemente este acá atrás sea Juan. Perdón, Juan debe de ser este. Posiblemente este sea Marcos o alguno de los apóstoles. Seguramente esta es la Magdalena. Y aquí tenemos a la Virgen recogida por las otras dos Marías y desmayada ante la noticia. Y lo que decía Jorge, ¿qué emociones habrá habido en ese momento? Pues es que está horrible que tu hijo te diga, ¿sabes qué? Me van a matar. Y me van a matar de esta manera. Y me va a doler esto, esto, esto y esto. Y Jesús mismo también aparece triste en esta figura. Entonces, pues es una imagen que podríamos decir es puro evangelio apócrifo. Y, perdón, me está intencionando alguien, el programa de radio. Y pues bueno, seguramente se dio, yo quiero creer que sí, pero aún así vamos a ver que los evangelios dicen que Jesús encuentra a su madre y que su madre sí estuvo todo el rato. Entonces, pudo darse, no pudo darse, pero no deja de ser interesante. Y pues ya después nos vamos a topar con la subida al Calvario. Yo creo que este es el momento más rudo de toda la Biblia, ni siquiera de los evangelios. La pasión y muerte de Cristo era necesaria, pero no deja de ser ruda, muy, muy fuerte. Y María, lo rezamos en la cuarta estación de la Vía Crucis, encuentra a su hijo. Es la tercera estación, me parece. Quiere decir que María se enteró luego. Le hubiera avisado Cristo antes, o simplemente por todo el rumerío, los rumores que se desperdigaron por la ciudad, pues María lo supo y por supuesto María quiso ir al encuentro de su hijo. Esta imagen, Les Très Riches Heures du Duc de Berry, es una de las cosas más lindas que existen del gótico. Estamos antes del Renacimiento y antes del gótico venía el románico. Hasta el románico es lo que habíamos hablado en algún otro momento, de que la visión de la iglesia se centraba en la divinidad de Cristo y que a partir del Cuarto Concilio Lateranense en 1215, donde se determina o se define dogmáticamente la Eucaristía, el interés empezará a verse hacia la humanidad de Cristo y particularmente la humanidad sufriente de Cristo. Entonces, esta imagen que ustedes están viendo es contemporánea al nacimiento del acto de piedad que llamamos Vía Crucis, por ejemplo, o al nacimiento del rezo del Rosario, que se centra también en la vida humana de Cristo, analizándolo a partir de los misterios en los que aparece María. Y esa identificación con Cristo hombre y particularmente con Cristo que sufre y que muere, pues va a ser ya muy fuerte desde el gótico al que pertenece esta miniatura. Cuando hablamos de una miniatura no significa que el dibujo sea chiquito, no, miniatura no viene de mínimo, viene de minio. Minio es lápiz que se utilizaba en la Edad Media para perfilar las figuras, que ya después pintadas sobre pergamino, que es la piel del becerro, se utilizaba este lápiz minio y ya después se va a cubrir con pan de oro u oro de hoja para las partes que fueran doradas y que brillaran, y la pintura que se utiliza es esta misma que hemos mencionado varias veces, temple, que está hecho a base de yema de huevo, que permite un colorido enorme. Si además es un libro y estaba cerrado, pues le ha dado muy poca luz a lo largo de los siglos y se conserva como nuevo, como ustedes ven. Las muy ricas horas del duque de Berry, eso es lo que significa, Les Très Riches Heures du Duc de Berry, era su libro de oraciones.
El duque de Berry era católico, era practicante, creía en Dios, como todos los medievales. Y pues tenía su propio libro de oraciones y de meditación y se la mandó un pintor, desconocemos el nombre, a que se lo decorara todas las oraciones que él te dan de su propia devoción. Y ahí en este libro tiene esta decoración donde vemos claramente una ciudad medieval, parecería de Flandes. Vemos cómo la ciudad está limitada por murallas, cómo dentro de la muralla hay una gran iglesia que se ve medio dorada, que viene a representar al templo de Jerusalén, y cómo de Jerusalén salen todos fuera de la muralla para llevar a crucificar a Cristo, y parecería que María es justo en la puerta de la muralla, donde, acompañada de Juan y de la otra, algunas de las otras mujeres, va a encontrar a su hijo que lleva camino al Calvario. Atrás de Jesús ya vemos uno de los ladrones que va a ser crucificado con él. Y luego, por supuesto, viene la crucifixión. Esta es una de las crucifixiones más impactantes de la historia del arte. Andrea Mantegna pertenece todavía al siglo XV, digamos a la primera parte del Renacimiento. Si consideramos el Renacimiento así puro, puro, puro y duro, sería de 1500 a 1525. Andrea Mantegna, si no me traiciona la memoria, muere en 1499, o sea, justo antes de que lleguemos a la plenitud del Renacimiento. Pero el Renacimiento nace hacia 1415 y pues esta obra de Mantegna ya, digamos, estamos llegando a la madurez plena del Renacimiento. Todavía no es pintura al óleo. Es interesantísimo que esta tabla esté pintada todavía al temple con yema de huevo y que haya logrado todo este detalle que tiene. No solamente el espacio, la perspectiva lineal, le falla un poco la perspectiva aérea. En principio, esto que está acá atrás debería ser Jerusalén. Este debería de ser el camino hacia el Calvario, que además está circulado por gente. Mantegna, como muchos del Renacimiento, tenía un interés enorme en Roma y quiso recrear lo mejor posible. Casi diríamos que esta pintura está en la iglesia de San Zenone en Verona, no es muy grande, pero tiene un interés arqueológico impactante. No es cómo se imaginaba él que pudo haber sido la escena, sino sus estudios, los estudios que pudo haber tenido en su momento. Actualmente sabemos de Roma mucho más que en esa época, porque ya manejamos la arqueología mucho más científica, etcétera. Pero lo que Mantegna había logrado estudiar de la antigua Roma lo refleja completamente en esta tabla. Ciertamente el estudio sobre la crucifixión es pobre, es muy libre en la representación de los dos ladrones. En términos generales, calculamos que Dimas, el buen ladrón, es el joven, mientras que Gestas es el viejo, aunque hay un evangelio apócrifo que dice que los dos eran viejos cuando los crucificaron. Tenemos aquí un interés enorme, por ejemplo, en el casco del soldado, que tiene así como que fue a buscar un museo, que todavía no existen los museos, pero es como si hubiera sido a un museo a decir, ¿cómo eran los cascos romanos y lo voy a copiar? Es muy interesante. Y por supuesto tenemos aquí a Juan, que es el único de los discípulos que asistió, y María, que ya no puede, por fuerte que fuera, pues el dolor tuvo que ser muy grande. Cómo está sostenida por la Magdalena y las Marías. Si hubiera algún comentario, pues me van interrumpiendo, obviamente. Y aquí tenemos, igual que en la Via Crucis, Jesús es bajado de la cruz, el descendimiento. Aquí nos hemos ido 2 siglos para atrás, con Duccio di Buoninsegna. Otra vez gótico, y un gótico de Siena todavía muy influenciado por la iconografía bizantina. ¿Cómo pudieron bajar a Cristo de la cruz? Pues hoy por hoy sabemos mucho mejor cómo era la crucifixión que en tiempos del Renacimiento o del Gótico. Aquí todavía vemos que este Cristo tiene las palmas cruzadas, las palmas
atravesadas por un clavo. Actualmente sabemos que no fue en las palmas, sino fue aquí, o posiblemente aquí abajo, según la sábana santa aquí, y yo calculo que fue aquí, lo que se conoce como el camino del Destó. Pero quitar a un crucificado de la cruz implicaba separar primero las piernas y luego quitar el travesaño para poder desclavarlo del travesaño, y se sabe de los pocos cuerpos o cosas que se han encontrado de crucificados, pues que era muy difícil quitar luego esos clavos que quedaban metidos con la cruz. Entonces, se sabe incluso de un chico que se llamaba Yehojonan, que fue crucificado en torno al año 70, que le metieron el clavo por el calcañar, digamos, por la parte hasta abajo del pie, abajo del tobillo, y no pudieron quitarlo. Y también había muchísima, se me fue el término, cuando tú crees que la herradura es de superstición. Había muchísimas supersticiones en Roma y creían que los clavos de crucificados eran objetos de buena suerte porque conservaban toda la fuerza del crucificado, y entonces después de la crucifixión, pues normalmente los soldados los vendían porque eran así como que unos artilugios casi mágicos, ¿no? Aquí parecería que le quitaron primero las manos y que ahora le está quitando a alguien el clavo de los pies. Es muy poco histórica en ese sentido, pero obviamente no había recuerdo, gracias a Dios, físico de cómo era una crucifixión, y tampoco había todos los avances arqueológicos que tenemos nosotros. En todo caso, aquí vemos a uno de los discípulos, no sabemos quién, que está quitando el clavo. Aquí tenemos a María recibiendo el cadáver de Cristo, que es San Pedro. Ahora sí, no se atrevió a ir en vivo, pero sí se atrevió a ir a la hora de bajar el cadáver. Pedro y Juan, que están recogiendo el cadáver de Cristo, y rodeado de todas las santas mujeres. Vean qué proporción hay. Un cadáver, 1, 2, 3 varones frente a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mujeres. La verdad que es que las mujeres mostraron mayor valentía y coherencia en el momento de la cruz de Cristo. Y viene una figura que tampoco aparece en los evangelios directamente, pero es María, que llora por Cristo muerto. Y es la figura que conocemos como pietà, piedad en castellano. La más famosa que conocemos todos es la de Miguel Ángel, que está en Vaticano, pero incluso tenemos una serie de devociones marianas que tienen la misma figura o representación de la piedad. Piensen ustedes que María va a pasar desde el viernes hasta el momento de la resurrección en un luto fortísimo. No que no cree en la resurrección de Cristo, no que no le espere, pero está muy rudo lo que está pasando. Y entonces vamos a tener como representaciones típicas de la pietà, por ejemplo, Nuestra Señora de los Dolores, que representaremos el corazón de María con 1 o con 7 cuchillos, que son los 7 dolores de María. Tendremos también Nuestra Señora de la Esperanza, la famosísima Macarena, es otra pietà. Ya pudiera ser plática de quizá para Semana Santa, de ver cómo acompañamos a María, sobre todo el sábado, después de que hemos enterrado a Cristo. Ojo que yo soy caballero del Santo Sepulcro, y el Santo Sepulcro para mí resulta algo importantísimo. Esta imagen de Caravaggio, ya saben ustedes leer las pinturas barrocas, ya sabemos que tienden a tener esta estructura en triángulo, que el triángulo de abajo está mucho más lleno y luminoso que el triángulo de arriba, que está mucho más oscuro. Aquí lo vemos clarísimo. Aquí en la oscuridad apenas si reconocemos a alguien. Posiblemente este es Juan, posiblemente este es Pedro, que están bajando a Cristo a un sepulcro o una tumba normal de la Europa del momento.
Es impactante la imagen de la Magdalena con los brazos levantados y la Virgen ya la vemos mucho más serena, también con los brazos extendidos, pero mucho más serena. Y luego volvemos a los evangelios apócrifos y volvemos a preguntarnos, ¿y Cristo no le habrá avisado a su madre? No te preocupes, así como te dije ya me voy, aunque no vengan los evangelios y aunque Jorge Vela tenga la inquietud, pues lo más seguro, queremos creer, es que Cristo, a la primera persona que le debe haber avisado, he resucitado, pues hubiera sido su madre. Pero no aparece así en los evangelios. Sin embargo, ha sido una idea bastante constante en la iglesia y por eso tenemos aquí el caso de Giovanni Francesco Barbieri, que se le conoce como Il Guercino, que pues nos pone a Cristo que se aparece a su madre. Por supuesto, María está tan sorprendida como el día de la Anunciación. Vemos acá su libro de oraciones, vemos que tomándolo desde la iconografía bizantina aparece este gran velo aquí para indicarnos ocurrió en bajo techo esta escena. Volvemos al barroco, donde aquí hay una diagonal que es la estructura del cuadro, donde esta parte está muy oscura y esta parte es muy luminosa. Podemos considerar al Guercino en ese sentido, ya barroco. Y vamos a ver la iconografía de Cristo resucitado. Ojo, Adán estaba desnudo y cuando pecó le dio pena su desnudez. Cristo es el nuevo Adán. Es común que bajo la cruz de Cristo se ponga una calavera que representa la calavera de Adán, como si la cruz de Cristo estuviera sobre la tumba de Adán. Pero Cristo en la cruz también está desnudo. Y ojo que la cruz histórica no existía este paño de pureza con el que nosotros representamos siempre a Cristo. Cristo en la cruz estaba completamente desnudo, era parte de la crucifixión. Y por eso, en el momento del entierro, pues este Cristo, tiene una fortaleza atlética, digamos el modelo, pero una desnudez que no oculta, podríamos decir. Cristo resucitado está saliendo de la sábana santa, pero se le va a representar también desnudo, pero la suya no es la desnudez vergonzosa de Adán, sino una desnudez gloriosa. Cristo, cuerpo resucitado en toda su gloria, que no necesita mucha tela para cubrirse, o en todo caso se está deshaciendo de esos trapos que menciona la Biblia y que los que creemos en la sábana santa, que es el objeto arqueológico más interesante que tiene la iglesia, pues digamos, Cristo se deshace. Si ya vieron la película de la Pasión, es muy interesante cómo también el Cristo al final, en su resurrección, sale desnudo. Y a Cristo se le representará prácticamente desde finales del gótico con esta bandera, que es como un vexillum victoriae, la bandera de la victoria. Una bandera blanca, normalmente terminada en estas dos puntas y con una cruz roja al centro, casi como bandera de los cruzados. Y la iconografía de la resurrección, entonces va a ser, perdón que lo diga tan feo, a veces parece que es Cristo saliendo de la bañera, como si el sepulcro no fuera el Santo Sepulcro como lo conocemos en la actualidad, esa capillita que incluye el pedacito de cueva que se conservó con esta mesa de piedra donde se colocó el cadáver, sino como si lo hubieran metido en una especie de catafalco. Y vemos la famosa piedra redonda, la convierten en la tapa del catafalco movido y Cristo levantándose desde ese catafalco, pero levantándose, saliendo en esta desnudez gloriosa y con el estandarte que dice, sí, he vencido. Entonces, en ese sentido, esta es una imagen ya muy completa iconográficamente hablando. Y luego, pues María, queremos creer que participó en la ascensión de Cristo. No nos consta.
pero sabemos que estuvo, aunque no traigo aquí, sí traigo aquí. En la ascensión de Cristo, pues no aparece tampoco en los evangelios que estuviera María. Simplemente al final del evangelio de, creo que es Marcos, Cristo les dice, pues id por toda la tierra, predicad el evangelio, y se va, y se va, y se va, y se fue. ¿Estaría María entre ellos? Pues igual que Jorge dice, quiero creer que sí, pues podríamos suponer que sí. Y aquí tenemos una cuestión muy interesante. Los apóstoles a ambos lados, María al centro, María que casi casi se volvió ya el eje del colegio apostólico, y Cristo que asciende. La diferencia entre la ascensión de Cristo y la asunción de María es que Cristo asciende por su propio poder porque es Dios. María deberá ser asumida. Ya la veremos en su momento. Y ven aquí que contento el padre que dice, pues finalmente, mi hijo, ya regrésese, váyase a su cuarto como Dios manda. Un cuadro bastante completo, todavía gótico, es obviamente francamente gótico, este arco que se llama arco de cuarto sextante, que es la característica principal del gótico, por Andrea Vanni, uno de los italianos más antiguos cuyo nombre conocemos, digamos. Y luego tenemos la escena de Pentecostés. La escena más bonita de Pentecostés que yo he visto está en la iglesia de la Dormición en Jerusalén. Y tienes una imagen de María hecha en esta madera negra que se llama ébano. Todo el cuerpo es ébano, salvo sus manos y su cara, que son de marfil. Está cubierta por un baldaquino que tiene las imágenes de las fuertes mujeres del Antiguo Testamento, y al final de la iglesia hay, se llama catino, es decir, un medio círculo con un cuarto de cúpula, y el cuarto de cúpula está ocupado en su inicio por el Espíritu Santo, del cual salen líneas rojas, 13, que caen sobre los apóstoles con la Virgen nuevamente al centro. Y vean que aquí también el greco era un griego, había nacido en Creta, posiblemente era ortodoxo y en todo caso se educó con ortodoxos para la pintura, saltó a Venecia, en Venecia aprendió mucho, adquirió el gusto por el rojo, que es el color típico de Venecia, y ya después se fue a España a trabajar, en Toledo vivió casi todo el resto de su vida. No es renacentista, no es barroco, sino el periodo intermedio, esta especie de transición que conocemos como manierismo. De hecho, al Greco se le considera el más manierista de los manieristas. Y aquí tenemos cómo María es el centro del colegio apostólico, porque los apóstoles le están rodeando. Vean cómo tenemos estos de espaldas, estos como de 3/4 de perfil y estos ya por atrás de María. Y tenemos como el Espíritu Santo que desciende, y nuevamente, como le costaba trabajo explicar a San Juan, que bajó la palomita y dijo, no me explico, el Espíritu Santo bajó sobre Cristo algo así como una paloma, pues aquí va a decir algo así como llamas de fuego. Y pues no es que estemos jugando a hacer velitas de los apóstoles y de la Virgen, es la representación. El fuego, piensen ustedes que es uno de los elementos más presentes junto con el agua en la liturgia católica. No podemos imaginar la liturgia sin agua y sin fuego. El agua la tenemos en el bautismo, el agua la tenemos en las aspersiones, el agua la tenemos en el sacerdote que se lava las manos, el agua la tenemos en muchas partes de la liturgia. Y el fuego lo tenemos en las velas del altar, todas y cada una de las misas que representan a Cristo, y particularmente la ceremonia del fuego nuevo. Y agua y fuego son esos dos elementos de la naturaleza que adapta o adopta la liturgia católica, y son elementos que si tú los manejas bien, traen vida. El agua es vida, pero el fuego también nos ayuda a vivir. Nos calienta, nos da luz por la noche,
Al mismo San Francisco, en su Canto de las Criaturas, da gracias a Dios por el hermano fuego que nos ilumina y nos calienta, pero si el agua la dejamos suelta, es inundación, si el fuego lo dejamos suelto, es incendio. Entonces, el hecho de que utilicemos también la figura del fuego para representar al Espíritu Santo es riquísima en ese sentido y pues aparece por eso tanto también en la liturgia. Y pues yo concluiría con este tema todos estos días que les he quitado. Agradezco muchísimo toda su atención y pues no sé, Jorge, si te haya quedado alguna pregunta o Sister Janice, if you happen to have a question. Gracias. Yo estoy pensando cómo es posible que cristianos de otras religiones no creen en la importancia de María, mirando toda esta historia y cómo ella ocupó un lugar centrífico en el Evangelio, en arte, en historia. Es muy impresionante haber tenido la oportunidad de escucharte, Guillermo, y de mirar esas piezas que escogiste. Y yo creo que es gran falta por parte de esa gente que no la conozco muy bien a María. Sí, y acaba usted quiso decir que la figura de María es central. Sí, sí, correcto. Pero casi dijo es centrífuga, y me encantó la idea, es casi una nueva aportación a la teología mariana. María es centrífuga en el sentido de que cuando las fuerzas, lo centrífugo es cuando las fuerzas se unen hacia el centro. Y me encantó la imagen que yo sé que usted no la quiso decir, pero que acaba debe ser así, el Espíritu Santo, ¿sí? La flama del Espíritu Santo acaba de brotar aquí. Me encanta la idea. María como la mujer que centra en sí todas las intenciones. Los jesuitas toman desde los iconos bizantinos, no hemos hablado de iconografía bizantina, pero en el icono bizantino, que se conoce como Theotokos Hodigüitria, Theotokos es María, Madre de Dios, y Hodos es camino, Hodigüitria es la Madre de Dios como camino. Y son estas imágenes como la Virgen del Santo Socorro, que María es trono de Cristo en cuanto que lo tiene cargado en el brazo izquierdo. Cristo está sentado en María, pero es una mano así como de este sentido. María está señalando a Cristo, porque todo icono mariano es cristocéntrico, es decir, María no es el centro del icono, el centro del icono es Cristo. María es el camino que nos lleva a Cristo. Por eso esta imagen se llama Hodigüitria. Y ahora que usted puso esta imagen de lo centrífugo, pues María sería centrífuga en el sentido de poder guiar todos, centrar en ella todas las intenciones para poder llevarlas a Cristo. Me encantó esta imagen que salió así, sin querer, de sin una querer. Wow. Gracias, Guillermo. Pero sí. Y pues bueno, quedan obviamente muchísimas obras en el tintero, quedan muchos datos en el tintero, pero pues sí, ya vimos que me he echado 6 programas y agradezco muchísimo su atención y su paciencia. Esto apenas ha sido una probadita de todo lo que nos puede dar el tema María. Algo que me encanta, Guillermo, cómo ayuda a crecer en la fe, entender estas cosas. Sí. Sobre todo tratando de comprender la fe que están teniendo los autores que la pintan, pero cómo enriquecen a cada uno de nosotros cuando pues bajas al detallito que tú has estado comentando, que realmente ayudan a tener una relación con María más humana, más cercana, no nada más la Virgen, Madre de Dios, sino qué mujer tan grande que sufrió y vivió lo que vivió para acompañar a Jesús y también para
para ser corredentora de Jesús en nuestra propia salvación. Y si me permites una última digresión, Sister Janice está muy apenada porque nuestros hermanos separados, no me refiero a los ortodoxos, sino a los protestantes, a partir de Lutero, Calvino, etcétera, no conocen a María. Hay aquí en la Catedral de México una muy bonita, pues entre historia y leyenda. Cuando tú entras a la catedral, lo primero que ves si entras por la puerta central, que solo se abre cuando es Año Santo o ocasiones especiales, hay un cuadro muy grande de la Virgen que se conoce como la Virgen del Perdón. Y hay una historia muy interesante al respecto. El autor se llama Simón de Pereins, otro que pertenece a este mismo periodo del manierismo, y pues él era holandés y llegó a la Nueva España en pleno siglo XVI, cuando ya se había establecido la Inquisición en México. Y si venías tú y tenías apellidos extraños como Van der Neck, que también viene por esos rumbos de Europa, pues uno dice, ¡ay! Van der Neck debe ser holandesa, debe de ser protestante. Pues dijeron, Pereins viene de los Países Bajos, debe ser protestante. Y por si las moscas lo metieron en la cárcel de la Inquisición mientras lo investigaban. Y el hombre pues estaba más aburrido que un pulpo en un garaje y dijo, oigan, que me pico los ojos, al menos denme algo para leer y soy pintor, denme instrumentos para aunque sea pintar aquí adentro de la celda. Y curiosamente le dieron instrumentos. Y en la puerta de su celda lo que pintó fue esa Virgen que está hoy en catedral. Y cuando entraron a ver los inquisidores lo que había pintado, dijeron, este tío no puede ser protestante porque ha pintado una Virgen. Y los protestantes no le tienen devoción a María. Por supuesto dijeron, sales libre, el cuadro se lo quedaron y el cuadro lo pusieron en la catedral con ese título, la Virgen del Perdón. Qué lindo. Guillermo, te agradezco infinitamente el tiempo que te has dedicado para darnos este tema. Todos los temas que nos has dado son apasionantes y nos dan una visión pues general. Cuando hablabas del tema de los santos a lo largo de la historia era lo mismo. Ahorita que nos estás hablando sobre la Virgen a lo largo de la Biblia, pues esperemos que pronto te animes con otro tema de estos largos e interesantes que nos ayuden a todos a crecer y a profundizar más en nuestra fe. Si alguien quiere hacer un comentario, si no, pues podemos concluir. Bueno, Gracias, Guillermo. pues los invitaré, te mando después una liga a una conferencia que daré el 9 de diciembre sobre la natividad en el arte. Wow. Sí, claro que sí, mándanosla para poderla compartir con la comunidad. Perfecto. Pues sin más, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y que Dios los bendiga. Y muy buen Adviento a todos. Bye, bye.